Descubrí que el jefe de mi prometida quería algo más que trabajo. Siempre pensé que la palabra controlador era un insulto fácil para ganar una discusión. Por eso me pesa tanto escribir esto, porque no sé si estoy siendo un necio paranoico, o si de verdad estoy viendo venir algo que Daniela no alcanza a oler ni de lejos. Llevamos varios años juntos, estamos comprometidos, y hace poco ella se graduó y consiguió un trabajo que, sobre el papel, parecía un paso enorme, recursos humanos en un bufete de abogados de renombre. El que fundó ese despacho, el famoso licenciado Salgado, es de esos que salen en la tele con sonrisa de tiburón. Se vende como cazador de ambulancias, pillo, listo, sin vergüenza. Esa es su marca. En persona mejora un poco, sí, pero aún así siempre me deja esa sensación de querer bañarme al llegar a casa. Hace 3 semanas, Daniela entró a la sala con esa emoción que me encanta: amor, el despacho va a celebrar el mejor año que han tenido y van a invitar a todo el personal. Apártate ese día, porque también pueden ir las parejas. Le dije que perfecto, que contara conmigo. Esa misma emoción se me quedó dando vueltas, como si me compartiera un logro propio. Soy copropietario de un taller de autos europeos con mi tío, don Rogelio, y cuando a ella le va bien, yo lo siento como si también me hubieran dado una palmadita en el hombro. 3 días después, Daniela se corrigió: me confundí, amor. La cena es solo del trabajo. Tú arma otros planes si quieres. No me pesó. Entiendo cómo funcionan esas cosas, hay cenas que son para relajarse entre colegas. Luego, una semana antes de la fecha, en una de esas conversaciones rápidas de cocina, se le escapó que no era para todo el personal. Solo para los que el licenciado Salgado considera parte del éxito de este año. Ahí, no voy a mentir, algo me hizo ruido. Un día después, la lista se volvió curiosa: todas las personas que iban tenían menos de 30 y eran mujeres. Y a las horas, ya ni siquiera era lista, sino pared mínima, 2 personas. Daniela y una abogada nueva, Mariana. Me acuerdo de respirar hondo. Entonces, si entendí bien, ustedes dos, recién salidas de la universidad, 25 y 20 y tantos, son, según el licenciado, las responsables del mejor año en 2 décadas del despacho. Daniela sonrió tensa, como orgullosa y a la vez incómoda. ¿No estás orgulloso de mí?, me preguntó. Y sí, claro que lo estaba, pero las alarmas ya sonaban tan fuerte en mi cabeza que el orgullo se me escuchaba ahogado. El día de la famosa cena llegó. A las 11 de la mañana, el licenciado Salgado le escribió, como es celebración, que Daniela no manejara, que él enviaría un coche por ella. Daniela me lo mostró sin malicia, como quien enseña un detalle de cortesía de su jefe. Yo sentí que el piso se me corría tantito. Dile que no se preocupe, le solté. Yo te llevo y te recojo. Conozco el restaurante. Ella envió el mensaje. La respuesta del licenciado llegó en segundos, como si estuviera con el celular listo: lo siento, cambié de restaurante a último minuto. De todos modos mando el coche. Vi la pantalla, vi su cara, y sentí ese impulso de ponerle freno al mundo. Daniela me dijo con naturalidad: mira, pues ya, tomó el servicio y listo. Yo estaba en pánico. Fue como si, de golpe, todos los microdetalles de las últimas 3 semanas se alinearan en una sola flecha apuntando a lo obvio. Se lo dije así, sin adornos: no quiero que vayas a esa cena. Apenas terminé la frase, vi cómo se le tensó la mandíbula. Eres un controlador, me soltó. Quise explicarme que no se trataba de prohibirle nada, que era la suma de señales. Agarré el celular y abrí nuestros mensajes, los correos, el hilo del estás invitado / no estás invitado, es todo el personal / no es todo el personal. Somos varias / en realidad solo 2, mando coche / cambié de restaurante. Puse todo en orden cronológico, como si de veras necesitara demostrarle que no estaba inventando. Daniela se cruzó de brazos. Me dijo que guardar pruebas era justo lo que hacía un controlador. Y que ahora, con más razón, quería ir. Puede que sea controlador, admití, con la voz ya golpeada, pero no soy estúpido. Ella me repitió, como si fuera un talismán contra el mal: está casado, Emilio. No va a arriesgar su matrimonio, no va a pasar nada. Que dijera eso me dejó peor, porque significaba que entendía las implicaciones y aún así quería minimizarlo. Si fuera al revés, le dije bajito, y yo tuviera una cena que se fue reduciendo así, con una jefa que insiste en mandarme un carro y cambia de restaurante a última hora, tú no dormirías. Porque no puedo imaginar que hombres y mujeres sean solo amigos o colegas. No, me devolvió, y me atravesó sin querer, porque ahí estaba el antecedente que nos rompió durante meses. Tuve una amiga desde la secundaria hasta el año pasado. Nunca hubo nada. Ni un beso, ni una mano tomada. Pero Daniela no podía con la cercanía.
No me siento cómoda, me dijo en su momento. No creo en amistades tan pegadas entre hombre y mujer sin que uno de los dos sienta algo. Me pidió que me alejara. Me dolió, pero la escuché, me hice a un lado porque preferí cuidar lo nuestro que tener razón. Recordar eso me partió hoy por dentro. Estoy orgulloso de ti, le dije, y lo estaba, pero no puedo hacer como si todo esto no oliera mal. Ella suspiró fuerte, dio media vuelta y se encerró en el cuarto. Escuché el giro de la llave. Me quedé parado frente a la puerta unos segundos, con el teléfono aún en la mano, como si sirviera de algo apretar el vidrio. Dani, por favor, hablemos. Silencio. Me fui al sofá, con esa sensación agria de que el techo cae 1 centímetro por minuto. Miré el reloj. Eran las 12 y pico. Faltaban horas para la cena y yo ya sentía la resaca emocional del día siguiente. Lo que más me frustraba no era que dudara de mí, sino que dudara de su propio olfato. Daniela es brillante en muchas cosas, pero a veces es ingenua de una manera que asusta. No es su culpa del todo, es su primera relación, tiene 25, está aprendiendo a pararse firme, y a veces confunde ceder con ser razonable. Yo tengo 24, he tenido otras relaciones, ninguna tan seria como esta, y a ratos me sorprende que me toque ser el que frena el auto antes de que se vaya al barranco. No es que no confíe en ella, confío en su esencia, pero no en su astucia social en escenarios donde alguien con poder decide empujar los límites. Me quedé pensando en el coche que el licenciado quería mandar. En el cambio de restaurante. En que de la supuesta celebración masiva quedaran Daniela y Mariana. Imaginé el brindis, la plática suave, la anécdota que se alarga, el segundo trago que no pesa, la confianza de jefazo que se mete por las rendijas, la puerta del carro que se abre justo donde no hay nadie mirando. Y yo, en el sofá, intentando no quedarme sin aire. Me asomé al pasillo. Dani, voy a salir a dar una vuelta, dije sin esperar respuesta. Tenía que moverme. Caminé a la esquina, compré un café que se enfrió sin que me diera cuenta. Pensé en hablarle a don Rogelio, pero me conozco, si le contaba, iba a prenderse, y lo último que quería era gasolina extra. Pasé una hora, regresé y la puerta del cuarto seguía cerrada. Metí ropa a la lavadora nada más por tener las manos ocupadas. A la 1:30, mi celular vibró, mensaje del taller, un cliente preguntando por su BMW. Respondí en automático. Cuando levanté la cabeza eran casi las 2. Toqué otra vez. Dani, ¿puedo entrar? Silencio. Le dije que no iba a romper la puerta, que no iba a gritar, que no quería pelear. Me senté en el suelo, recargado en la madera, y le hablé a la hoja como si pudiera atravesarla, le dije que la amaba, que me sentía humillado por tener que prohibir algo, que no era mi papel. Que lo que quería era que ella también viera la historia completa y no el cuadrito bonito. Le recordé, sin drama, que cuando me pidió tomar distancia de mi amiga lo hice porque prioricé la paz. No te pido que renuncies, le dije, solo que pienses si aceptar ese coche y esa cena en esos términos no te pone en un lugar donde él manda hasta el tono en que respiras. No contestó. Escuché pasos a las 2:30. La puerta se abrió un poco, lo suficiente para que saliera el olor del perfume que se pone los domingos. La vi de reojo, cruzar la sala con la mirada fija en el celular. Se metió al baño y volvió al cuarto. Cerró. Respiré por la nariz. Revisé mis manos, me temblaban. A las 3, por fin me escribió un mensaje desde dentro, voy a ir a la cena. No puedes decirme que no vaya. Está casado. No va a pasar nada. Deja de controlarme. Tardé un minuto en responder. No puedo obligarte a nada, Dani. Pero no puedo hacer como si esto fuera normal. Si decides ir, al menos no tomes el coche que él manda. Yo te llevo. Los puntitos de escribiendo aparecieron y desaparecieron 3 veces. Al final, me llegó, voy a tomar el coche. Sentí el golpe seco en el estómago. Quise marcarle, frenar, negociar otra vez, pero entendí que ya no era una conversación, era una apuesta a ciegas. Me levanté del suelo, busqué una cobija y la dejé en el sofá. Me imaginé durmiendo ahí. Recordé su edad, la mía, la primera vez que me dijo sí al anillo, la forma en que me abrazó ese día. Me pregunté en qué momento celebrar un buen año se volvió un examen de confianza con cronómetro. A las 4, fui a la cocina, pelé una manzana y la dejé a medias. A las 4:30, me puse a ordenar herramientas mentales, si ella va, si vuelve temprano, si vuelve tarde, si me escribe, si no me escribe. Ninguna de las rutas terminaba en un lugar donde me sintiera orgulloso de mí por la forma en que reaccioné. A las 5, el celular volvió a vibrar. Era ella, no quiero hablar. Necesito que me dejes tranquila. No respondí.
Fui por mi mochila, metí un cambio de ropa. No me iba a ir de la casa, solo quería tener listo algo por si me tocaba refugiarme en el taller o en lo de don Rogelio para despejar la cabeza. Me senté, abrí una nota en el celular y escribí sin mirar el teclado: no sé cómo llegamos aquí. No sé si mañana voy a arrepentirme de todo lo que dije. Sé que te amo y que esto me asusta. Borré. Cerré los ojos. A las 5:30, escuché que la llave giraba otra vez. Daniela salió. Tenía el cabello recogido en una pinza, los labios sin color, esa cara serena que usa cuando está enojada y no quiere llorar. Caminó directo a la puerta de la sala, la abrió, miró hacia el pasillo del edificio. Me miró a mí apenas un segundo. No me digas nada, susurró. Por favor. Y se encerró de nuevo. Un minuto después, el timbre del portón sonó a través del interfón. Yo no lo abrí. No me tocaba. A los 2 minutos, el celular de Daniela sonó. Ya llegó el coche, le escribió a alguien. No escuché sus pasos. Silencio. Y de pronto, ese silencio fue lo peor de todo. Me quedé ahí, en medio de la sala, con la certeza incómoda de que, pasara lo que pasara, ya habíamos cruzado un límite. No el de ir o no ir, sino el de creerle a la intuición del otro. Me recargué en el respaldo del sofá, hice un esfuerzo por no imaginar escenarios. Me repetí, como un mantra inútil, que el mundo no se cae por una cena. Que la gente tiene derecho a demostrar que uno está equivocado. Que a veces no es que falte confianza, sino olfato. Que a veces falta de olfato también es una forma de peligro. Miré la hora. Faltaban 15 para las 6. Y yo seguía esperando escuchar su puerta abrirse otra vez. Esa noche fue una tortura. No escuché la puerta otra vez, no supe si realmente bajó al coche o si se quedó encerrada en el cuarto hasta que amaneciera. El silencio de la casa se volvió insoportable. Dormí en el sofá, si es que se puede llamar dormir a dar vueltas con los ojos abiertos cada media hora. A las 2 de la mañana revisé mi celular sin motivo, ni un mensaje de Daniela. A las 4 me paré, fui por un vaso de agua y casi toqué la puerta de nuestro cuarto, pero no lo hice. No tenía sentido armar otro pleito en plena madrugada. Al amanecer, estaba agotado, con la cabeza pesada. Preparé café y me senté con la taza caliente entre las manos, como si eso fuera a poner orden en mi mente. Daniela salió de la habitación casi a las 8, con ojeras y el cabello despeinado. Apenas me vio, se tensó. No hubo saludo, solo un buenos días seco. Yo le contesté con lo mismo. Ella tomó un vaso de agua, dio un par de vueltas por la sala y regresó al cuarto. Cerró la puerta. Me quedé pensando que si hubiera sido al revés, si yo hubiera tenido que ir a una cena con una jefa que me manda coche y cambia de restaurante a último minuto, Daniela estaría hecha un mar de ansiedad. Y, conociéndola, yo mismo hubiera cancelado cualquier cosa para evitarle ese tormento. Esa comparación me quemaba por dentro. El domingo transcurrió como un campo minado, ella encerrada, yo en el sofá, sin cruzar más de 3 palabras. Al caer la noche, antes de cerrar la puerta del cuarto con un portazo, me gritó. Sigues siendo un imbécil controlador. Nos vamos a separar. No era la primera vez que lanzaba esa amenaza. Era su bomba nuclear cada vez que discutíamos. Pero aún así dolió. Y esa vez, aunque intenté convencerme de que era una exageración más, algo dentro de mí se quebró. Me quedé en el sofá, mirando el techo, y sentí un alivio extraño, al menos estaba en casa, y aparentemente no había pasado nada grave en la cena. El lunes fue peor. No me habló en todo el día. Yo entré a la recámara solo para sacar ropa, y dormí de nuevo en el sofá. Quería darle espacio, pero esa distancia también me hacía sentir derrotado. El martes por la mañana, mientras se arreglaba para ir al trabajo, no pude más. ¿De verdad piensas volver a ese despacho? Le solté incrédulo. Ella me miró como si yo fuera un loco. ¿Por qué no lo haría? Porque tu jefe te manipuló durante un mes para arrastrarte a una cena que terminó siendo un intento de meterte en un trío, le dije sin rodeos. Daniela chasqueó la lengua y me llamó idiota. Y siguió poniéndose los zapatos como si yo no existiera. Mi rabia creció. Si hoy apareces en esa oficina y no renuncias ni lo denuncias ante el colegio de abogados, le estarás diciendo que aceptas sus juegos. Aunque no te acuestes con él, sabrá que toleras sus tonterías y seguirá presionándote. Ella se rió con ironía. Yo seguí, con la voz quebrada. Tienes un MBA en recursos humanos, Daniela. Se supone que eres tú la profesional que debe defender la integridad en estos casos. No soy yo el que tiene que recordártelo, yo solo soy un mecánico que trabaja con su tío. Me dolió decirlo, porque sonaba como si menospreciara mi propio esfuerzo,
pero lo que quería era sacudirla, hacerla ver que lo que estaba en juego no era solo nuestra relación, sino también su futuro y su credibilidad profesional. Ella se detuvo un instante, me miró con frialdad y dijo: Sí, Emilio, yo soy la profesional. Tú no lo eres. Y cerró la puerta con un golpe seco que me dejó temblando. Ese martes me quedé de pie en la sala, con la cabeza revuelta. Sabía en mi corazón que, más allá de lo que pasara con su jefe, nuestra relación estaba tambaleando. No podía seguir así. No después de todo lo que habíamos pasado. Esa tarde regresó a casa más temprano de lo habitual. Normalmente llegaba a las 6 en punto, pero a las 3:30 ya estaba entrando. Venía seria, con el ceño fruncido, y lo primero que me pidió fue tiempo, que quería bañarse, relajarse y luego hablar. No dije nada, solo asentí. Yo estaba nervioso, con un nudo en el estómago, porque sabía que algo había pasado. Se metió al baño, y media hora después salió con una toalla enredada en el cabello y otra en la cintura. No era un gesto coqueto ni mucho menos, pero me dio una pequeña señal de tranquilidad. Si estuviera pensando en dejarme de inmediato, no habría salido tan natural frente a mí. Me senté en silencio hasta que, alrededor de las 4:15, se acercó. Tenía el rostro cansado, los ojos un poco rojos. Se sentó en el sillón de enfrente y, sin rodeos, me dijo que quería disculparse. Que sentía todo lo que me había dicho desde el domingo, que lamentaba haberme lanzado un zapato, haberme tratado con silencio y haber puesto en duda mi juicio. Yo la escuché, incrédulo, porque no me esperaba esas palabras. Lo aprecio mucho, Dani, le dije, sin moverme. Entonces me soltó la noticia que me hizo respirar después de 2 días enteros de angustia. Había renunciado el día anterior. No pude evitar mostrar alivio. Me parece lo más sensato, le contesté. Y fue ahí cuando me explicó lo que había pasado realmente. El lunes, cuando llegó al despacho, el licenciado Salgado la estaba esperando en su oficina. Y no hablo de la casa principal del bufete, sino de su propio espacio, un viejo cobertizo convertido en oficina que quedaba en la parte trasera del edificio. Para llegar hasta ahí, él tuvo que ir al patio, buscar una llave y abrir un lugar donde normalmente no entraba. Esa escena ya decía demasiado. Según me contó, él empezó a hablarle con rodeos, asegurándole que lo de la noche anterior había sido un malentendido, pero dejando claro lo que realmente quería, confirmar si había una oportunidad con ella. Daniela, con la voz temblorosa, le dijo que estaba profundamente molesta y que no sabía qué hacer. La respuesta del licenciado fue tan descarada como cruel, le insinuó que su valor en la empresa podía subir o bajar dependiendo de la decisión que tomara. Un chantaje directo. Ella me dijo que en ese instante se levantó de la silla, salió de la oficina y no volvió. Pasó el resto del día con su hermana, Paola, tratando de digerir lo ocurrido. Y que recién el martes, después de hablar con su asesor en la bolsa de empleo de la universidad, tomó la decisión de no regresar jamás. La escuchaba y me hervía la sangre. Una parte de mí quería pararme e ir directo al despacho a enfrentar a ese tipo. Otra parte se sentía culpable, porque todo lo que temía había sido cierto. Daniela estaba en shock, y por eso me había tratado con frialdad los días anteriores. ¿Por qué no me dijiste nada el mismo lunes? Le pregunté. Porque estaba bloqueada, Emilio, me respondió con los ojos aguados. No sabía cómo contártelo, y me daba miedo que pensaras que yo había provocado algo. Respiré hondo. Le dije que el silencio me había destrozado, que me había hecho imaginar lo peor. Ella volvió a disculparse y admitió que no había sido justo para mí. Le dije que la quería, pero que yo también estaba agotado, sin dormir bien desde el domingo. Y que necesitaba espacio para pensar con claridad, para no hablar desde el cansancio y la rabia. Esa misma noche, preparé una maleta pequeña y me fui a la casa de don Rogelio. Antes de salir, Daniela me abrazó fuerte y me dio un beso en la mejilla. No era un adiós, pero sí una pausa necesaria. Le prometí que íbamos a buscar ayuda profesional, porque lo que nos estaba pasando no se arreglaba solo con disculpas. Ella aceptó. Y mientras me alejaba, con la maleta en la mano, tuve por primera vez en días una pequeña certeza, todavía había algo que salvar. Esa primera noche en casa de don Rogelio dormí como no lo hacía en días. El cansancio me venció de golpe. Cuando desperté, todavía sentía un peso en el pecho, pero al menos ya no era esa ansiedad que me carcomía. Mi tío no hizo muchas preguntas, solo me dijo que la casa era también la mía y que me tomara el tiempo que necesitara. Pasé la mañana en el taller, distraído entre herramientas y motores, agradecido de tener algo físico en que concentrarme. Pero cada pausa, cada momento en que me quedaba quieto, la mente volvía a lo mismo, Daniela, su silencio, el licenciado Salgado y la forma en que todo había escalado tan rápido. Por la tarde, ella me escribió.
El mensaje era simple: estoy buscando trabajo. Hoy hablé con mi asesor en la universidad. No quiero quedarme de brazos cruzados. Lo leí varias veces. No era un intento de justificar nada, solo una afirmación de que estaba tratando de salir adelante. Le respondí que me alegraba, que no se precipitara en aceptar lo primero que apareciera. Que lo importante era que estuviera tranquila. Esa noche, mientras cenaba con mi tío, no pude evitar soltar algo de lo que traía atorado. Le conté, sin dar demasiados detalles, que Daniela había renunciado por un problema con su jefe y que nuestra relación estaba en pausa. Don Rogelio, hombre práctico, solo me dijo: mira, muchacho, cuando la confianza se resquebraja es como un cristal. Puedes pegarlo, pero siempre quedará la marca. Lo importante es si los dos quieren seguir usando ese vaso roto o si prefieren buscar uno nuevo. Sus palabras me golpearon fuerte. ¿Quería yo seguir usando ese vaso? Sí. ¿Quería Daniela lo mismo? Eso estaba por verse. Al día siguiente, Daniela me llamó en lugar de escribir. Su voz sonaba más calmada, aunque todavía débil. Me contó que había pasado horas hablando con su hermana Paola, tratando de ordenar lo que sentía. Me siento tonta, Emilio, me dijo. Creí que podía manejar la situación, que exagerabas, y al final tú tenías razón. No supe ver las señales. La escuché en silencio. No quise responder con un te lo dije, porque no era momento de inflar mi ego. Solo le pedí que se cuidara, que no se culpara de más. Ella me repitió que me amaba y que quería que intentáramos salvar lo nuestro. Esa llamada me alivió, pero también me dejó claro que lo que se había roto no se arreglaría en un par de días. Al colgar, me quedé viendo el techo del taller, consciente de que necesitábamos más que promesas para reconstruirnos. Pasaron 3 días en los que mantuvimos contacto mínimo, mensajes cortos, llamadas breves. Yo dormía en casa de don Rogelio y ella en el departamento. La distancia era rara, pero también necesaria. El sábado, finalmente, quedamos de vernos en persona para hablar. Cuando entré al departamento, Daniela estaba en la sala, con un café entre las manos. Se veía agotada, pero había algo distinto, la determinación en sus ojos. No quiero que terminemos, Emilio, me dijo apenas me senté. Lo que pasó con mi jefe fue un golpe muy duro, pero también me di cuenta de lo mal que nos comunicamos. No es justo que tú acumules pruebas ni que yo te cierre la puerta en la cara. Así no vamos a ninguna parte. Tenía razón. Le respondí que yo también lo había pensado. Que necesitábamos terapia, alguien que nos enseñara a hablar sin convertir cada palabra en dinamita. Ella asintió de inmediato. Fue la primera vez en toda esa semana que sentí que estábamos en la misma página. Después de esa conversación, nos abrazamos largo, como si intentáramos recordar cómo se sentía estar del mismo lado. No solucionamos todo, pero dimos un primer paso. La siguiente semana fue extraña. Regresé al departamento, aunque todavía sentía esa mezcla de desconfianza y cariño que me dejaba dividido. Daniela estaba más atenta, trataba de no cerrarse como antes, y yo hacía un esfuerzo consciente por no usar frases como no puedes o debes. Era como caminar sobre vidrio, midiendo cada palabra. Una noche, mientras cenábamos, me confesó algo que no esperaba. El lunes, cuando hablé con el licenciado en su oficina, tuve tanto miedo que por un segundo pensé en quedarme callada, en hacerme la que no entendía. Pero me habría condenado. Fue cuando me vi en ese espejo de la oficina que supe que no podía seguir ahí. La escuché y sentí una punzada en el pecho. Esa ingenuidad que me desesperaba era también parte de su honestidad. Daniela nunca había jugado a los dobles sentidos, nunca había aprendido a oler la podredumbre de ciertas personas. Lo entendí mejor entonces, no era que me ignorara a propósito, era que su brújula todavía no estaba calibrada para lidiar con tipos como Salgado. Al día siguiente, me acompañó al taller. Don Rogelio la recibió con una sonrisa, como si nada hubiera pasado, y eso la relajó un poco. Mientras yo ajustaba un motor, ella se quedó sentada en una esquina, hojeando en su laptop ofertas de trabajo. Me pareció casi simbólico, yo engrasado hasta los codos, ella buscando un nuevo rumbo. 2 mundos distintos, pero tratando de no soltarse. Por las noches hablábamos más. A veces de cosas banales, otras de lo que habíamos aprendido en estos días. Yo le confesé que me dolió profundamente que me llamara controlador, porque lo último que quiero es ser visto como un hombre que corta alas. Ella admitió que usaba esa palabra como escudo, porque le daba miedo reconocer que había señales que no supo ver. Un sábado, fuimos a caminar al parque. Ella se detuvo de pronto y me miró con seriedad. ¿De verdad quieres seguir conmigo después de todo esto? No respondí de inmediato. Me quedé observando a un niño que corría detrás de una pelota, con los padres mirándolo a lo lejos.
Y luego le dije. Si quiero, Dani. Pero quiero que sepas que no estoy aquí porque sea fácil. Estoy porque creo que vale la pena. Y porque aunque me hayas herido con tus palabras, sé que no lo hiciste por maldad. Ella lloró un poco y me abrazó. Fue la primera vez desde el inicio de todo que sentí que volvíamos a ser nosotros. Aún así, había cosas pendientes. Yo no podía dejar de pensar en cómo ella había tardado tanto en reaccionar, en cómo había preferido encerrarse antes que confiar en mí. Y ella, cegaramente, seguía cargando el resentimiento de que yo hubiera puesto límites tajantes, aunque después me corrigiera. Por eso, la idea de la terapia de pareja se volvió un compromiso real, no solo una promesa al aire. Unos días después, encontramos una psicóloga recomendada por su hermana Paola. Agendamos la primera cita para la semana siguiente. Daniela estaba nerviosa, yo también, pero los dos coincidimos en que necesitábamos esa guía externa para no volver a caer en los mismos patrones. En medio de todo eso, hubo un detalle que me quedó dando vueltas. Daniela me dijo que el licenciado había intentado suavizarlo todo, que incluso le sugirió que si alguna vez quería hablar en privado, él estaría dispuesto a negociar. Solo escucharla repetirlo me encendió la sangre. Pero me guardé mis ganas de ir a buscarlo. No era el momento de enfrentar batallas ajenas, era el momento de arreglar lo nuestro. La primera sesión de terapia llegó más rápido de lo que esperaba. Daniela estaba nerviosa, yo también, pero tratamos de mostrarnos abiertos. La psicóloga nos recibió con calma, y en los primeros minutos ya había puesto sobre la mesa lo que ninguno de los dos había sabido decir con claridad, que nuestro verdadero problema no era el jefe, ni la cena. Ni siquiera la ingenuidad o la desconfianza, sino la forma en que nos comunicábamos. Nos dimos cuenta de que nuestras discusiones seguían un patrón, ella se encerraba, yo insistía, yo imponía, ella se defendía. Era un círculo que nos desgastaba hasta dejarnos agotados. La psicóloga nos pidió que, antes de reaccionar, intentáramos nombrar cómo nos sentíamos sin culpar al otro. Sonaba simple, pero para nosotros era casi un reto monumental. Esa noche, de regreso a casa, Daniela me tomó la mano y me dijo: Te necesito conmigo, Emilio. No quiero que pienses que todo lo que pasó significa que no te amo. Yo la miré y asentí. Yo también quiero estar contigo. Solo que necesito sentir que cuando algo me alarma, no soy el enemigo. No todo cambió de golpe. Hubo más noches de silencio, más roces por cosas pequeñas. Pero había algo distinto, ambos reconocíamos que queríamos salvar lo nuestro. Eso nos hacía volver a sentarnos, volver a hablar. Daniela consiguió entrevistas en un par de empresas pequeñas. No era el mismo nivel de prestigio que el bufete, pero se le iluminaban los ojos al hablar de ambientes más sanos. Yo la animaba, aunque también le recordaba que no tenía que correr, que podíamos sostenernos con lo del taller hasta que encontrara un lugar donde se sintiera segura. Una tarde, mientras revisaba un coche en el taller, me sorprendió viéndome trabajar. Tenía una sonrisa tranquila, diferente. Después me confesó que verlo me recordaba que teníamos algo sólido, que no todo dependía de que ella probara su valor en oficinas llenas de tiburones. Con el tiempo, la tensión bajó. No desapareció del todo, esas marcas del cristal roto seguían ahí, pero aprendimos a convivir con ellas. Yo entendí que no podía ser el juez de cada decisión suya, y ella entendió que no podía minimizar mis preocupaciones llamándome controlador cada vez que señalaba un peligro. Lo que me quedó claro es que la relación no se trata de quién tiene razón, sino de si ambos estamos dispuestos a remar en la misma dirección. Daniela cometió errores, yo también. Pero al final, lo que nos sostuvo fue el deseo de no dejar que todo se desmoronara por orgullo. Hoy seguimos juntos. No sé qué nos depare el futuro, pero al menos sé que ya no soy el único que ve las banderas rojas. Y ella, aunque todavía lucha con su tendencia a callarse, empieza a confiar en que hablar a tiempo puede evitar que el silencio nos rompa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.